El lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social, LUM, es un espacio que contiene la historia del terrible periodo de violencia que vivió el Perú desde 1980 hasta el año 2000. Nos muestra lo importante que es recordar esta historia que ha dejado huellas que aún perduran, para que jamás vuelva a repetirse. Bienvenidos al conocimiento, bienvenidos al entretenimiento. Esto es Museos sin Límites. ¿Hasta cuándo, hijo perdido? ¿Hasta cuándo tu silencio? ¿Hasta cuándo? Según la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, la violencia iniciada en 1980 produjo los mayores costos humanos y económicos en todo lo que va de historia republicana del Perú. El Perú es considerado uno de los países con mayor número de desaparecidos en América Latina. La misión del LUM, desde su creación en diciembre del 2015, ha sido recordar de manera ejemplar, de manera objetiva, los acontecimientos de violencia ocurridos en el Perú entre 1980 y el año 2000. La diversidad de acontecimientos, sin discriminar en lo posible, presentándolo de la manera más imparcial y objetiva posible, para que contribuya a una educación, a un conocimiento y a una reflexión sobre ese periodo de violencia. La historia del LUM es la historia del país, porque la historia del lugar de la memoria es un derivado, una consecuencia y una recomendación de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que en agosto del 2003 entregaron su informe, y una de las recomendaciones era crear un lugar de la memoria para recordar los acontecimientos ocurridos de violencia entre el 1980 y el año 2000. 2 décadas, 20 años. Hacer como otros países habían hecho, de crear un lugar de la memoria, para recordar con muchas finalidades ciudadanas, ¿no? Recordar para que no se repita, recordar para conocer la verdad, recordar para establecer programas de reparación a los que fueron víctimas de la violencia. El LUM cuenta con 14 salas distribuidas en 3 niveles y una explanada de 900 metros en las que se muestra una exposición permanente y exposiciones temporales. La exposición permanente va desde el primer hasta el tercer piso y es un recorrido realmente conmovedor sobre los trascendentales hechos y crímenes acontecidos durante esos años.
exposición permanente que ocupa las 3 salas, fundamentalmente, que se inicia en el primer piso, es donde se presentan los acontecimientos representativos de la violencia que ocurrió en este periodo, sean afectaciones de comunidades pequeñas, afectaciones de comunidades mayores o de grupos étnicos más importantes. También hay un relato de la crisis en la educación, tanto básica regular como universitaria. Uno de los casos más emblemáticos acontecido durante aquellos convulsionados años fue Uchurajay. Ocurrió en 1983, en el que un grupo de periodistas fue cruelmente asesinado. La comunidad de Uchurajay está situada en el distrito de Huanta, en la provincia de Huanta, en el departamento de Ayacucho. Y allí, el 23 de enero del año 1983, ocurrió esta masacre de 8 periodistas, 7 limeños y un ayacuchano. Los periodistas atravesaban la comunidad de Uchurajay camino a otra comunidad donde había habido un problema, la comunidad de Hualchago. Y al atravesar, fueron sorprendidos por los comuneros de Uchurajay. Y fueron confundidos y en el fragor de la discusión, en las sensibilidades exaltadas de la época, porque habían pasado los grupos de Sendero, habían pasado los grupos del ejército y habían producido muertes en la comunidad de Uchurajay. Y lo que ellos hicieron fue reaccionar de la peor manera y matar a los 8 periodistas. La comunidad de Uchurajay estuvo a punto de desaparecer. Ahora está reconstituyéndose, como se están reconstituyendo muchas partes del departamento de Ayacucho. Ay, ñahui, ñahui. Tengo la idea de ponerle Uchva, porque en ese entonces yo era policía. Yo sabía la violencia, estaba viviéndole en carne propia. El enfrentamiento del rojo y del verde, el resultado era ceniza. Ceniza en quechua, Uchva. Cada vez que recuerdo es como una película que me pongo mal. Revienta, bum, bum, así como 3 veces y ahí nomás se aprendió la casa como casi alcanzar hasta el cielo. Pedía auxilio, gritaba, pedía auxilio, salía otro, entraba otro, salía otro, entraba otro, así estaba. Me pusieron las manos atrás, me pusieron un jeve en los brazos y una soga. Y me hicieron colgar como un péndulo. Y lo toqué, lo sentí caliente y sentí como que él expiraba, como una sensación que hasta el día de hoy se queda en mí, ¿no? Una persona, todas las personas, es los testimonios, donde hay 18 testimonios de 18 personas que duran entre 5 y 8 minutos y que tienen un valor, porque si en la primera parte presentamos fotografías, en la segunda parte presentamos los testimonios de las personas que fueron afectadas por la muerte a sus alrededores de personas cercanas a la familia.
Chay wamanga pimpurirani. Chay casa urhuacla no jajajataman. Chay infernilluman. Watata suayhuman. Chay manta pampa kangalluman. Chay gunaman sriranim. Y chatariman wawaita nespay. En la sala Una persona, todas las personas, encontramos pantallas que nos muestran 18 testimonios de personas que han sufrido violencia. Escucharlas, mirarlas a los ojos y oír lo que nos cuentan es una experiencia realmente emotiva. En la sala Una persona, todas las personas, encontramos 18 testimonios de personas que han sufrido la violencia de diferentes maneras, tanto por las Fuerzas Armadas como por parte de los grupos subversivos, Sendero Luminoso y el MRTA. Personas que te cuentan en primera persona cómo era su vida antes de la violencia y cuál fue la afectación que les tocó. Es una sala donde te puedes encontrar de tú a tú, digamos, con el testimoniante. Es un poco el corazón del espacio, porque es donde encontramos la mayor cantidad de testimonios, además de afectaciones diferentes. Se calcula que el periodo de violencia obligó a más de 600.000 personas a dejar sus hogares por temor a perder la vida. Las imágenes de desplazamiento forzado nos narran la afectación de alrededor de 600.000 personas que sufren desplazamiento durante estas 2 décadas de violencia. Muchas de estas personas tienen que dejar su lugar de origen y desplazarse a las capitales de otras regiones o de la capital del país. La migración producto de esta violencia se realizó en condiciones muy precarias. Decenas de miles huyeron hacia cerros escarpados o a ciudades cercanas. Otras decenas de miles se fueron del país. Además encontramos frases de los testimonios de personas que han sufrido este desplazamiento forzado. La última imagen de la sala es una imagen de Lima, del lugar donde muchos de ellos y muchas de ellas se van a asentar, pero también donde van a experimentar otro tipo de violencias, otro tipo de carencias. También va a perpetuar en ellos, ¿no?, una serie de violencias que están relacionadas a la discriminación, al trabajo informal, a la estigmatización relacionada a las provincias de donde provienen, ¿no? En el segundo nivel de la muestra permanente se presenta el rol de la sociedad civil y cómo ésta se organizó para enfrentar y vencer a la violencia, los hechos que conmocionaron Lima, el rol del Estado, el saldo pendiente que representan las y los desaparecidos y los retos que quedan como país. El segundo piso está dedicado a la respuesta desde la ciudadanía a la violencia. Es una respuesta que tomó un tiempo en llegar, pero creo que la imagen que recibe al visitante cuando entra en el segundo piso es la de la Marcha por la Paz de noviembre de 1989, que fue una marcha convocada por el político de izquierda Henry Pease, y que contó con la presencia de Mario Vargas Llosa a un extremo del espectro y al otro de Alfonso Barrantes Lingán. Y esencialmente fue un evento multitudinario en donde las actitudes y posiciones políticas se depusieron para marchar por la paz en el Perú. Lo que quisiera recalcar del segundo piso, por ejemplo, es también la vitrina en donde se muestra la producción cultural y las creaciones de distinta índole que tuvieron espacio y lugar en este periodo, y es una vitrina que básicamente preparada por Víctor Vich. Hay una serie de esculturas en cerámica
Y yo diría que en general el segundo piso, donde también hay retablos, muestra más nítidamente la manera en que a través del arte el individuo procesa la violencia. La labor de las organizaciones populares, movimientos religiosos, ONGs y otras agrupaciones fueron determinantes para la defensa de la democracia y pacificación del país. A partir del año 1982, muchas comunidades del interior formaron comités de autodefensa o rondas campesinas a fin de defender sus pueblos. Las iglesias también enfrentaron a la violencia. Entre 1989 y 1992, Sendero Luminoso intensificó sus atentados en Lima, siendo la capital blanco de la mayoría de los atentados terroristas. En febrero de 1992, María Elena Moyano, dirigente vecinal y teniente alcaldesa del distrito de Villa El Salvador, fue asesinada por los terroristas. El pueblo la bautizó como Madre Coraje, despidiéndola bajo la consigna "y no lograron matarla". Una de las piezas clave de esta muestra es el Cubo de los Desaparecidos. Conmemora a las víctimas de desaparición forzada, mostrando prendas y objetos de 200 de las 20.000 víctimas reportadas. Y si te das cuenta, es la única sala o el único objeto que te interrumpe la visual desde cualquiera de los extremos que tú veas la sala. Como debería interrumpirnos a todos los peruanos, el que nos falten estos 20.000 personas, estas 20.000 personas desaparecidas. Que hasta el día de hoy se sigue presente, ¿no es cierto?, la lucha por las búsquedas de las personas desaparecidas y las leyes que se van creando por insistencia, participación, ¿no es cierto?, de las propias familias. El cubo fue pensado de tal manera que podamos encontrar estos objetos llenados, ¿no es cierto?, a través de los familiares que nos van entregando los objetos. Y si ingresas al cubo, tienes las historias de aquellas personas desaparecidas. Se ha ido componiendo por los objetos que nos han ido prestando los familiares, que poco a poco hemos ido estrechando también los lazos con ellos, que es un camino que tenemos que recorrer porque somos Estado. Decidimos trabajar con un grupo de afectados que son la Asociación Hijos de Ajomarca, todos ellos víctimas, ¿no es cierto?, del caso, que además aún sigue en proceso, es un caso que no ha concluido. Muchos de ellos, al ser la época y de espacios rurales, de una comunidad rural, no tenían fotografías de sus familiares asesinados. Entonces Jesús Cosío empieza a hacer esos retratos hablados a manera de reparación simbólica, ¿no es cierto?, a manera de poder restituirles, aunque sea a estos familiares, el rostro de su familiar asesinado en el caso. A partir de la emergencia sanitaria que declaró el gobierno, tuvimos que migrar todos nuestros contenidos hacia plataformas virtuales. Hemos realizado diálogos académicos, presentaciones de libro, proyecciones de documentales a través de diferentes plataformas, ¿no? Los contenidos que buscamos transmitir desde el área de gestión cultural están vinculados a la misión del LUM, que es justamente poner en agenda la defensa y promoción de derechos humanos, sobre todo
de aquellas poblaciones que se han visto sistemáticamente e históricamente vulneradas, discriminadas y violentadas, ¿no? Esta experiencia de curaduría en el lugar de la memoria ha sido la más importante de mi vida como curador. Fue una co-curaduría porque fue un equipo de 4. Fuimos convocados por Denise Ledgar, el historiador Ponciano del Pino, la artista visual Natalie Guiñiz, el crítico cultural Víctor Vich y yo. Planteamos retrabajar 11 temas que fueron propuestos por la comisión sobre 3 ejes: educación, ciudadanía y la presencia de la mujer a lo largo de estos 20 años, que era el periodo que nos encargaba, 1980-2000. En abril de 1997, el gobierno peruano ejecutó la Operación Chavín de Huántar, cuya misión era rescatar a los 72 rehenes que el MRTA mantenía cautivos en la casa del embajador de Japón. El rescate se logró y la operación es calificada como una de las más exitosas a nivel mundial. La noche del 12 de septiembre de 1992, el Grupo Especial de Inteligencia GEIN, luego de un minucioso trabajo, logra capturar al máximo líder terrorista, Abimael Guzmán. Este hecho fue decisivo para la pacificación del país. La Chalina y la Esperanza fue iniciativa del colectivo Desvela, que está integrado por Marina García Burgo, Morgana Vargas Llosa y Paolo Gas. Bueno, la Chalina empieza a tejerse con un grupo de mujeres familiares de la afectación de desaparición forzada, madres ayacuchanas que habían sufrido la desaparición de sus hijos, esposos, hermanos, básicamente varones. Se empiezan a hacer estos tejidos a manera de acto colectivo de reparación y de manera muy pronta, otros colectivos, sociedad civil, empieza a unirse y a tejer también pastillas para la Chalina. Estuvo exhibida en la Municipalidad Metropolitana de Lima, en Ginebra, en la Cruz Roja también. Y bueno, la Chalina actualmente, ¿no?, con todos estos retazos, mide aproximadamente 1 kilómetro. Esta muestra permanente termina en el tercer nivel, presentando una ofrenda a las víctimas y abriendo un espacio de reflexión. Toda la zona de los murales es la sala ofrenda, donde deberíamos reflexionar de esas 33.000 muertes, ¿no es cierto?, esos grupos de personas desaparecidas que hemos conocido durante la muestra. Y los murales representan cómo ellos desde su cosmovisión aportan, ven, se enfrentan al horror, pero también se adaptan y se va encontrando nuevas maneras de celebración y de fiesta y de logros, ¿no?, a través del trabajo comunitario y demás, porque todos los peruanos hemos vivido afectados por la violencia de manera obviamente más directa o indirecta. Y ese es el sentido de esa sala, ¿no?, de cómo nos enfrentamos y nos reconocemos en esta violencia como ciudadanos activos que debemos cumplir un rol en la construcción de una ciudadanía con menos discriminación, menos violencia. Al finalizar el recorrido, el espacio se abre hacia una gran explanada desde la que divisamos el mar
y el cielo, como símbolos de libertad y esperanza. Aquí vemos placas colocadas en ceremonias de disculpas públicas y como homenaje a periodistas, estudiantes y policías que han fallecido en el cumplimiento de su labor. El LUM tiene una ubicación especial, una arquitectura galardonada y una museografía que nos cuenta un periodo muy difícil de la historia del Perú. Visitar este espacio es absolutamente necesario para mirar al pasado, reflexionar sobre el presente y construir un país cada vez mejor.